que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Amén, damos gloria a Dios. Saludos a todos, hermanos y amigos, queridos y amados. Por aquí está lloviendo y está oscuro. Dan ganas así como de dormir. No sé en el área donde ustedes están, pero les pido, ¿verdad? Les ruego que por favor no se duerman, que me escuchen unos cuantos minutos y que seamos fortalecidos con la palabra de nuestro Dios. Amén. Yo voy a tratar de no dormirme tampoco. El domingo antepasado, nuestro hermano Adrián Vivas presentó un tema muy edificante, muy hermoso, titulado Nuevas Fuerzas, basado allá en el libro de Isaías, capítulo 40. Después, el domingo anterior, por nuestro hermano Gregorio Rodríguez, fue traído el tema de una iglesia victoriosa, que también estuvo muy edificante, muy bueno. El miércoles pasado, nuestro hermano Gregorio nos trajo el tema basado allá en el Salmo 115, titulado Confiad en Jehová, también muy bonito. Yo me edifiqué mucho. Así que le damos la honra y la gloria a nuestro Dios y le damos las gracias a todos nuestros hermanos que nos ministran de una y de otra manera, a todos nuestros hermanos que nos ayudan con las clases bíblicas y con las diferentes enseñanzas. Que Dios nos bendiga y continúe con cada uno de nosotros. El tema de mañana está titulado Cuidado con Amalek. Vamos a ver tres preguntas esencialmente, ¿verdad? ¿Quién es Amalek? ¿Qué hace Amalek? ¿Y qué? Fíjense bien, no lo que nosotros podamos hacer, sino lo que nosotros debemos hacer. En los tiempos de la colonia en México se usaba una expresión que la pronunciaban las personas cuando habían ensuciado el agua y por la mañana tenían que deshacerse de ella, y si no tenían un patio en su casa, pues la tiraban por la ventana. Entonces, pero ya era agua que estaba muy sucia, y entonces ellos gritaban aguas, porque ahí iba el agua, ¿verdad? Y por si alguien iba pasando por ahí, que tuviera cuidado y que fuera a ser salpicado por esa agua sucia. Entonces, aguas en México o en algunas otras partes significa, ¿verdad?, tener cuidado. Así inicia nuestro tema, tener cuidado con Amalek. Mire, tener cuidado también tiene que ver con poner atención, con estar solícito, con tener precaución, con estar vigilante, con tener cautela, con tener prudencia, con tener prevención. Eso nos da la idea de lo que significa cuidado. Ahora, cuidado con Amalek. ¿Quién es Amalek? Si nosotros nos vamos al Génesis capítulo 36, ahí usted va a tener una información más detallada de todas las genealogías de estas primeras familias. Entonces, en Génesis 36:1 nos dice:
Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Versículo 4. Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz, no se le olvide ese nombre. Versículo 6. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano. Ahí tenemos más información. Versículo 12. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Ahí tenemos pues el origen de Amalec. O sea que fue nieto de Esaú, y Esaú hermano de Jacob. Y recordemos, desde que estos dos hermanos estaban en el vientre de su madre, ya estaban peleando. Desde entonces. Entonces, mire lo que dice Números 13:29. Amalec habita en el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar. Bueno, ahí se nos dice entonces dónde habita Amalec, en el Negev. Si usted se mete a su buscador de internet y pone Negev, ahí le va a dar videos, le va a dar reportajes muy bonitos, y usted puede darse un paseo y conocer esos hermosos lugares allá en ese desierto desde Egipto hasta donde inicia la tierra de Canaán, el Mar Muerto. Pero el desierto que está ahí próximo al Mar Muerto, ese es el que específicamente se llama Negev. Pero esta gente estaban por todos lados, eran unos merodeadores y andaban haciendo de las suyas sus acechanzas por diferentes lados. Miren lo que dice Números 24:20. En esta parábola de Balaam, dice que Balaam, viendo a Amalec, tomó su parábola y dijo: Amalec, cabeza de naciones. Como dicen allá en mi pueblo, este personaje no es cualquier semilla de mango. Dice Amalec, cabeza de naciones. Pero mire la sentencia: mas al fin perecerá para siempre. ¿Qué hace Amalec? Sigamos conociendo a nuestro personaje. A Amalec le gusta el pleito. Miren lo que dice Éxodo 17:8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Aquí, si ustedes pueden leer la historia más detenidamente, se van a dar cuenta que es la primera vez que se enfrenta con Amalec, y por la intervención, por la obediencia, por la organización y por la ayuda mutua, lo vencen, lo derrotan. No lo eliminan, pero sí lo derrotan en esa ocasión. Y ahí usted puede ver el detalle muy interesante acerca de que Moisés, cuando él tenía las manos con su vara arriba, de que Israel prevalecía, pero que cuando se cansaba y bajaba las manos, entonces Amalec prevalecía. Mire lo que hace también, ¿qué más hace Amalec? Ataca, pero a traición. Deuteronomio 25:17 dice: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto. Versículo 18, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. O sea que ataca a traición, y mucho cuidado con los débiles, mucho cuidado con los que están cansados y trabajados, porque este personaje no tiene ningún temor de Dios. ¿Qué más hace Amalec? Se opone en el camino. Primera de Samuel 15:2 dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Le gusta estorbar y ponerse en el camino, oponerse. ¿Qué más hace este personaje Amalec? Destruye. Mire lo que dice en Jueces capítulo 6, versículo 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos,
subían y los atacaban, versículo 4, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas ni bueyes. O sea que robaban, destruían y no dejaban que comer, producían pues pobreza. Mire esta descripción que hay en Jueces capítulo 7, 12, donde ya se unen con otras con otras familias, con otras gentes, y mire la descripción. Y los amalecitas, los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena. O sea que se está multiplicando este personaje, se está uniendo con otros y están siendo como multitud de langostas. Mire qué más hace este personaje Amalek. Invade, asola, y ahorita vemos la tercera cosa que le gusta hacer. Primero de Samuel 31 dice: cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag el tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag. Invaden. Enseguida dice, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. O sea que este Amalek también es un piromaniaco, ¿verdad? Le gusta invadir, asolar y quemar. ¿Qué más hace este personaje Amalek? Me detengo un momentito, fíjese que yo le estaba platicando a un compañero de trabajo acerca de estas características que tiene Amalek, y su reacción fue decirme, ese es el diablo, me dijo. Pues claro, con todas estas cosas que hace, ¿verdad? Podemos pensar de esa manera. ¿Qué más hace Amalek? Cautiva y secuestra. Mire lo que dice en el mismo capítulo 30 de Samuel, en el versículo 2 dice, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte porque tenían sus planes, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Versículo 3, vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Yo no sé qué sería el sentimiento si nosotros llegamos a nuestra casa, donde sabemos que está nuestra familia, y nosotros llegamos y la vemos y la encontramos quemada, saliendo humo, y no vemos a nuestra familia. Sería algo tremendo, horrible. Mire lo que dice, ¿qué más hace este personaje Amalek? Hace llorar. Versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. Pero fíjese, la explicación, el detalle, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Yo no sé si usted ha tenido esta experiencia de llorar hasta que uno ya no tiene fuerza. Nada más le salen a uno gemidos, ruidos raros, porque ya no hay fuerzas para seguir llorando debido a la angustia, a la amargura, al dolor que se está experimentando. Entonces, lloraron pues hasta que ya no tuvieron fuerzas para seguirlo haciendo. ¿Qué más hace este personaje Amalek? Produce angustia y amargura. Mire lo que dice el versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Imagínense qué situación, qué panorama. Pero al final del versículo dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios, bendito sea nuestro Dios, que Él es nuestro Dios y que nosotros podemos ir a Él para poder fortalecernos en cualquier situación que estemos atravesando. Hermanos, amados y amigos, que no nos quepa duda
que esta situación que estamos atravesando, vemos nosotros muchas de estas situaciones, muchas de estas experiencias, se nos ha robado o secuestrado nuestra libertad, nuestra paz, se nos ha causado temor, incertidumbre, se ha causado mucho llanto, mucho dolor, ha habido mucha muerte. Entonces, que no nos quepa duda que detrás de toda esta situación está la mano de Amalek. Por eso nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor para poder pelear, luchar, como nos decía nuestro hermano en la clase bíblica. Entonces David, mire lo que hizo también, versículo 8. David consultó a Jehová, diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Y no cabe duda, porque Dios estaba con él y porque Dios le estaba ayudando. ¿Qué más hace este personaje Amalek? Es cobarde y huye. Mire lo que dice el versículo 17. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Esta es una manera de hablar, ¿verdad? Como los salvadoreños dicen, que viene un pocón de agua, ¿verdad? Dando a entender de que es poco y es mucho, así aquí, ¿verdad? No escaparon, pues los que no pudieron escapar, pero los jóvenes que tenían fuerza y que pudieron hacerse de un camello, escaparon pues como 400 jóvenes, porque Amalek así hace, es cobarde y huye, y el problema es que después vuelve a aparecer en otro lado a causar problemas. Así que Amalek le gusta el pleito, ataca traición, se opone en el camino, destruye los frutos dejando hambre y pobreza, invade, asola, arruina, quema, cautiva, secuestra, hace llorar, produce angustia y amargura y se da la fuga. Que Dios nos ayude, hermanos. Por eso es necesario hacer lo que David hizo, fortalecernos en Jehová nuestro Dios. Debemos fortalecernos en el Señor, y una de las maneras, mire lo que dice Romanos 4:20, ya hemos citado este pasaje en otras ocasiones, pero es muy importante saberlo. Está hablando acerca del padre Abraham. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Esa es una de las maneras con las que nosotros nos fortalecemos. Y por eso en actividades como estas, hermanos, donde nosotros alabamos y glorificamos a nuestro Dios, nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente se fortalece en el Señor. Mire lo que dice Números 14:45. Es muy importante que nosotros nos aseguremos de que Dios está con nosotros. Porque en esta ocasión, por desobedientes y por incrédulos, Dios apartó de ellos. Y Moisés les dijo, no vayan porque Jehová no está con ustedes. Pero ellos dicen que se obstinaron y subieron al monte a pelear. Y mire lo que dice Números 14:45. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Los derrotaron pues porque Jehová no estaba con ellos. Así que si nosotros nos vamos a enfrentar, vamos a luchar, y debemos que hacerlo con Amalek. Amalek, fíjense que puede representar todas esas inclinaciones negativas y nocivas que puede haber en cada uno de nosotros. En la carne, esos malos deseos en nosotros. Así que, como dice la palabra de Dios, que toda dádiva y don perfecto descienden del cielo, de arriba, del Padre de las luces. Mi deseo es que Dios nos dé ese don de poder identificar si hay estas características en nosotros que puedan manifestar a Amalek, y también que Dios nos dé la sabiduría y el don de poder identificarlas allá afuera para que no nos hagan daño. Entonces, tenemos que asegurarnos que Jehová está con nosotros. Mire lo que dice
Éxodo 17, 16. Es algo muy profundo que tenemos que tener en cuenta. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Así que si Dios está con nosotros y nosotros estamos con Dios, tenemos guerra, hermanos. Tenemos guerra con este personaje. Miren lo que dice Deuteronomios 25, 17. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles, de los que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, versículo 19, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides, está diciéndole Dios a su pueblo. Samuel, primero de Samuel 15:3. Esta es la orden que Dios le da a este primer rey de Israel, que vaya, le dice, pues, y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y a unos de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Este pasaje ha producido muchas dificultades, mucho resentimiento contra Dios, porque no puede, a mucha gente tener que ver aquí las implicaciones espirituales que hay, no solamente lo físico, lo material. Acuérdese que si Amalek está chiquito, está de pecho, es un niño, es más fácil que yo lo venza, es más fácil que yo lo elimine. Pero si Amalek ya tiene 30 años y está en su fuerza, ya conoce la guerra, ya tiene experiencia, va a ser más difícil que nosotros lo venzamos. Así que veamos las implicaciones espirituales que hay aquí. Versículo 20, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agar, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mire cómo las verdades a medias son mentiras. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Hermanos, que Dios nos ayude y nos ilumine para que esos aparentes buenos deseos, esos aparentes buenos propósitos, si tienen relación con Amalek, Dios no los quiere. Que Dios nos ayude para que no seamos engañados por Amalek. ¿Qué debemos hacer nosotros? Bueno, ya dijimos fortalecernos en el Señor. Mire lo que dijo a nuestro santo Salvador Cristo Jesús. Pero sabed esto, que si supiere el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Así que es necesario, velaría ciertamente es tener cuidado, poner atención y ser precavidos. Efesios 6, 11, pero voy a leer primero el 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y empieza a hablar, mire lo que dice el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque, como leíamos en la clase bíblica esta mañana, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que, hermanos, si nos queremos fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza, tenemos que vestirnos esa armadura. Y esa armadura primeramente empieza con el cinturón de la verdad. Sí, después se habla de que tenemos que practicar la justicia.
Después se habla de que tenemos que vestirnos o calzarnos con ese evangelio de la paz. Paz entre nosotros y Dios, y proclamar esa paz a los demás, que ellos también pueden obtener esa paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Después, el yelmo de la salvación, ese casco que nos ayude para estar convencidos de que en el Señor nosotros tenemos la salvación. El escudo, dice el apóstol Pablo, sobre todo el escudo de la fe, porque el enemigo va a mandar dardos de fuego, y con el escudo nos vamos a poder defender. La espada del Espíritu, dice ahí, que es la palabra de nuestro Dios. Ahí hay fortaleza, hermanos. Ahí hay defensa. ¿Qué más? Sobre todo el escudo de la fe. Después tenemos se me fue la última, la oración, hermano, perdón. Algo muy importante, y no solamente orar de vez en cuando, sino dice orando en todo tiempo. Así que pues que Dios nos ayude. Mire lo que dice nuestro Señor Jesús: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vamos a terminar con este texto. Colosenses capítulo 2 y versículo 12, donde, ¿qué más podemos hacer nosotros? Dice aquí, sepultados con él en el bautismo. Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es sepultarnos en agua para el perdón de nuestros pecados, y después sepultarnos con él cada vez más, cada vez más, cada vez más. Mire lo que dice este pasaje: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y mire lo que hizo también, porque había una acta que nos era contraria, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amados hermanos y amigos, el triunfo, la victoria, el perdón, la vida y la salvación están en nuestro Santo Mesías, en Cristo nuestro Señor. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que yo quiero invitar a la congregación de Sahués, a todos mis hermanos que están conectados, que digamos, que hagamos nuestros los méritos de Cristo, que nos fortalezcamos en el Señor, y que podamos decir, como el apóstol Pablo decía, Filipenses 4:13, si usted se lo sabe, repítalo conmigo, y de esta manera terminamos y le damos la honra y la gloria a nuestro Dios. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Bendito sea nuestro Dios.